Es lunes, 16 de julio de 1212. Un ejército cruzado, encabezado por el rey de Castilla, Alfonso VIII, lleva 2 días frente a las tropas del califa almohade Muhammad an-Nasir. No muy lejos del rey castellano, forman los reyes de Navarra y Aragón. Los acompañan voluntarios leoneses y portugueses y caballeros de las órdenes religiosas de Calatrava, el Hospital, Santiago y el Temple. También hay cruzados ultramontanos, llegados desde Francia, Inglaterra y el resto de la Europa cristiana. Junto a an-Nasir, forman soldados almohades venidos de Marrakech y Sevilla, tropas andalusíes, arqueros montados turcos y yihadistas recién llegados de todo el norte de África. Unos y otros se encuentran al sur de Sierra Morena y están a punto de protagonizar una de las contiendas más conocidas de la historia medieval. La más grande de la península ibérica en esos siglos. Un acontecimiento tan brutal como relevante, que acabará conociéndose como la Batalla de Alicab o Batalla de las Navas de Tolosa. Más de 800 años después, en el mismo campo de batalla, un equipo de expertos realiza el primer gran estudio arqueológico sobre el terreno. ¿Quiénes eran unos y otros? ¿Es cierta la historia que ha llegado a nuestros días? ¿Qué ocurrió realmente ese 16 de julio de 1212? Soy el jefe de departamento de la Real Armería de Madrid, perteneciente a Patrimonio Nacional, y soy un especialista en armamento medieval. Al especializarme en armamento medieval, siempre hemos considerado que no hay ninguna fuente mejor de información que un campo de batalla. Evidentemente, la batalla por excelencia para el pleno medievo español eran las Navas de Tolosa, y además tenía componentes muy interesantes, porque no solo era una cuestión peninsular, sino que había combatientes tanto del norte de África como de Centro Europa, como de prácticamente casi todos los reinos peninsulares, ¿no? Entonces, eso me llevó a tener las Navas como una de las principales fuentes de trabajo. A nivel personal, una gran responsabilidad, la verdad, porque la batalla de las Navas de Tolosa es una batalla que ha tenido muchísima investigación de especialistas muy reputados, pero queremos ir más allá porque proponemos una forma distinta de abordar la investigación de la batalla a través de la arqueología, para que la información sea más precisa, más aquilatada de lo que ha sido hasta este momento. A principios del siglo XIII, la situación política en la península ibérica es una situación compleja. En el contexto concreto de la batalla de las Navas de Tolosa nos vamos a encontrar con 5 grandes núcleos políticos cristianos: el Reino de Portugal, el Reino de León, el Reino de Castilla, el Reino de Navarra y el Reino de Aragón, en el que, a su vez, acabarían integrándose otros componentes políticos, por ejemplo, los condados catalanes. Y al sur de la península ibérica lo que nos vamos a encontrar es con unos estados islámicos, un Al-Ándalus unificado bajo el manto dentro de la estructura del imperio almohade, de un imperio bereber. Las relaciones entre todos ellos, incluso entre los de un mismo bloque, por decirlo así, siempre fueron muy cambiantes. No siempre hay periodos de paz ni de guerra entre cristianos y musulmanes, sino que hay, evidentemente, periodos de fricción entre los propios reinos cristianos. O sea, esto no es un mundo estable, es un mundo muy inestable.
Pese a que hay mucha parentela y muchas relaciones familiares entre ellos, hay mucho enfrentamiento, mucha lucha por el control de la frontera, sobre todo, de heredar los territorios de uno o de otro. Era una continua enfrentamiento que los llevaba muchísimo tiempo. No eran amigos. La historia de las relaciones de los 5 reinos, Portugal, León, Castilla, Navarra y Aragón, había sido compleja, muy compleja. Desde luego, en muchas ocasiones a lo largo del siglo XII, los reinos cristianos habían estado mucho más dispuestos a luchar entre sí que a luchar contra los musulmanes. En Al-Ándalus pasa tanto de lo mismo. Incluso dentro del Imperio Almohade, bueno, pues hay tensiones, ¿no? Igual que durante toda la historia de Al-Ándalus había habido tensiones internas, ¿no? O sea, siempre hay que pensar que los enemigos son internos y externos. En resumen, tenemos en la península, en el norte de la península ibérica, los reinos de Portugal, por una parte Castilla y por otra parte León, Navarra, y estaba Aragón. Y al sur estaba Al-Ándalus, claro. Tenemos el gobierno del califato almohade, que es una parte esencial en esta historia. El movimiento almohade surge en lo que es ahora el sur de Marruecos. Empieza como un movimiento revolucionario en las zonas montañosas del Alto Atlas y del Anti-Atlas. Van a utilizar la lengua bereber, la van a utilizar tanto en textos doctrinales como en los ritos. Por ejemplo, la llamada a la oración se va a hacer en algunos momentos en bereber. Pero tal vez lo que sea más interesante es que tenían la idea de que traían una sociedad nueva, de que iban a crear algo que iba a ser diferente. Por tanto, con quienes se va a enfrentar Alfonso VIII y sus aliados en las Navas es con uno de los grandes imperios que se formaron en el norte de África durante estos siglos centrales de la Edad Media. De hecho, desde Roma, que casi lo podíamos considerar como una atalaya desde la que se podía tener una perspectiva global, se tenía plena conciencia del peligro que existe en estos momentos, peligro de derrumbamiento de la frontera occidental de la cristiandad. Tras años de revueltas, el imperio almohade logra someter a almorávides y andalusíes. Impone así su poder sobre el resto de musulmanes que pueblan la península. Una vez lo ha conseguido, los reinos cristianos se interponen en su camino. Portugal, León, Aragón. En Castilla, no obstante, gobierna un rey decidido a frenar el avance del califato almohade. Alfonso VIII es uno de los grandes monarcas de la segunda mitad del siglo XII peninsular y la primera década y media del siglo XIII. Alfonso VIII tuvo una vida compleja, aunque sí que es verdad que las noticias que nos llegan por la fuente escrita es la de un rey magnánimo, generoso. Estuvo casado con Leonor de Plantagenet, con lo que se originaba un vínculo muy fuerte con el reino de Inglaterra, pero sí que es verdad que debió de tener una vida complicada. Fue rey siendo menor de edad. Se trata de una minoría de unos primeros años de reinado en los cuales el reino de Castilla va a ser presionado por sus vecinos, tanto por el reino de León como por el reino de Navarra. Y solo a partir de su mayoría, del momento en el que accede a la mayoría de edad, es cuando por una parte comienza a enfrentarse a esos problemas que le han generado sus vecinos y posteriormente retoma de nuevo la guerra contra el Islam. Él, para empezar, lo primero que emprende es volver a reconquistar lo que había sido suyo y había sido arrebatado sobre todo por el reino de León. Y él, una vez, digamos, arregladas las cuestiones internas, empieza una serie de alianzas, sobre todo con Navarra y con Aragón, para poder hacer frente a este peligro que es el propio imperio almohade. El choque entre Castilla y los almohades tiene un hito fundamental que se produce antes de la batalla de las Navas de Tolosa, en concreto 17 años antes, y que fue la batalla de Alarcos. La batalla de Alarcos marca un hito en el poder almohade de la península ibérica, porque Alfonso VIII consigue el apoyo de Navarra y de León. El problema es que Alfonso VIII se precipita y no espera que lleguen los contingentes de León y de Navarra. Alfonso VIII, que se adelanta y va solo a Alarcos, y además se precipita, les planta cara inmediatamente. Y ahí viene la gran derrota.
esa precipitación provoca la derrota, una derrota absoluta. La batalla de Alarcos fue un gran triunfo para los almohades y hay que tener en cuenta que en esta época los triunfos militares tenían unas implicaciones teológicas. Si tú vencías en la batalla, Dios estaba de tu lado, y si no vencías, pues Dios te había abandonado, de manera que cuando conseguías una victoria, de alguna forma reforzaba su autoridad. Esta gran derrota de Alfonso VIII, en la que Alfonso VIII tiene que salir incluso galopando de Alarcos herido, con un grupo muy pequeño de caballeros, es algo que a Alfonso VIII le llegó muy dentro, muy en el alma, ¿no? Porque incluso cronistas contemporáneos, digamos que gente que convive con él, como Rodríguez Jiménez de Rada, el arzobispo de Toledo, insisten en que busca la venganza. Parece que siempre tuvo esa idea de en algún momento poder tomar la revancha, pero bueno, se da cuenta que necesita más apoyos, que Castilla por sí sola no puede confrontar con el ejército almohade. La única forma de hacer frente con garantía a los almohades era encontrar una unidad de acción, pero eso era realmente complicado. Los esfuerzos diplomáticos llevados a cabo por los distintos pontífices, Clemente III, Celestino III, Inocencio III, fueron ímprobos para poder conseguir esa unidad de acción. Y Alfonso VIII estuvo dispuesto a encabezar esa unidad de acción. Prueba de que se convierte en la cabeza de la cristiandad peninsular es que el propio Papa le concedería una bula de cruzada y además haría todo lo posible para que el resto de los reyes peninsulares se unieran en ese proyecto para luchar, para acabar con el poderío almohade en la península ibérica. Desde Roma, y a petición de Alfonso VIII de Castilla, el Papa Inocencio III llama a la cruzada contra el califato almohade. Convoca así a cualquier cristiano a luchar en la guerra santa que habría de librarse en la península ibérica. El Papa Inocencio III era una figura fundamental. Rápidamente insistió a los demás reinos para que formaran parte del contingente militar o que se abstuvieran y desde luego pues dio ese perdón por los pecados que era pues la clave de la cruzada. La acción que lleva Inocencio III es intentar poner fin a esos enfrentamientos, esos choques que los diferentes reinos cristianos estaban desarrollando por la frontera, que formaran frente común apoyando la cruzada que él predicaba y que se centraran básicamente en ir a derrotar a los ejércitos almohades. Bueno, yo creo que lo más importante de una bula de cruzada es que primero llama a cualquier cristiano, da igual de qué reino eres, y al mismo tiempo en el sitio donde se va a realizar esa cruzada, en este caso comandada por el rey de Castilla, previene a todos los que intervienen en la cruzada de ser atacados por otros reinos cristianos, bajo pena de excomunión. Con lo cual, quiere decir que tú puedes iniciar una campaña militar y, en teoría, nadie te puede atacar, salvo que corra el riesgo de ser excomulgado, que en este momento pues, es algo bastante serio, y que cualquiera puede venir a la cruzada. Sabemos que ha habido caballeros ingleses, que ha habido caballeros alemanes, ha habido franceses, ha habido italianos y muy probablemente otros sitios de Europa que no somos capaces por el momento de documentar. No sabemos si, como dicen algunas fuentes, fueron 40.000 o 60.000 los cruzados ultrapirenaicos que llegan a la península. En realidad no lo podemos saber, pero en cualquier caso es una masa de personas verdaderamente notable. Y hay que reconocer que el papel jugado por algunos predicadores hispanos en Francia, en Gascuña, en Aquitania, parece que fue muy importante a la hora de atraer a esos cruzados ultrapirenaicos. Por ejemplo, el arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, participó directamente en la predicación de la cruzada en el sur de Francia. Rodrigo Jiménez de Rada era una persona que, si hubiera nacido en el siglo XV, todos hablaríamos de que es un señor renacentista, porque era una persona extremadamente culta. Hay que pensar que había estudiado Derecho y Filosofía en París y en Bolonia. Era políglota, hablaba árabe, hablaba hebreo, hablaba latín, alemán, hablaba italiano, hablaba castellano. Es una persona que promovió incluso la formación de universidades, etc. Y todo eso lo combinaba con la otra faceta como consejero real de Castilla.
O sea, es una figura absolutamente clave. Y también tenemos que pensar que el que viaja por toda Europa pidiendo apoyo para la cruzada, llega a Roma y consigue la bula, es Jiménez de Rada. O sea, sin Jiménez de Rada, esta campaña de cruzada bajo una bula de cruzada no se entendería. Gracias a Jiménez de Rada y tras la promulgación de la bula de cruzada a lo largo de la Europa cristiana, decenas de miles de hombres atraviesan los caminos de la península en la primavera de 1212. Además de los voluntarios franceses, leoneses o portugueses, el rey de Aragón, Pedro II, así como el rey de Navarra, Sancho el Fuerte, deciden unirse al rey castellano. La fecha de la octava de Pentecostés de 1212 aparecía en todas las predicaciones, por tanto todo el mundo sabía a dónde tenía que acudir y cuándo tenía que estar. En Toledo, en mayo de 1212. Toledo ofrecía una vega muy importante para poder asentar a todo el mundo, era una ciudad de bastante entidad dentro del reino y al mismo tiempo estaba muy cerca del teatro de operaciones. Entonces es el punto perfecto. Acuden los prelados de cada uno de estos reinos con sus milicias concejiles, y acuden una serie de nobles que van formando la vanguardia de cada uno de los bloques. Estaba Castilla como promotor, pero a Castilla se unió en primer lugar Aragón desde el principio y por otra parte se unió también Navarra. Es cierto que León y Portugal no intervinieron, pero también es cierto que no prohibieron que sus caballeros se unieran a la cruzada. De Europa vinieron voluntarios del Reino de Inglaterra, vinieron caballeros de la zona francesa, vinieron caballeros de la zona italiana y también las órdenes militares. Estaba la orden militar de Calatrava, de Santiago, del Temple y del Hospital. En Toledo, sin embargo, se producen desencuentros entre los caballeros de origen hispánico y los cruzados venidos de Europa. Los europeos, menos acostumbrados a compartir sus ciudades con musulmanes y judíos, protagonizan disturbios en la ciudad. Siempre que había una salida, una partida hacia la cruzada, en el lugar en cuestión, en el lugar donde que se designaba para partir, solía haber persecuciones contra los judíos. Y Toledo no fue una excepción. En toda concentración de un ejército, cuando concentras a mucha gente de territorios muy distintos y con costumbres muy distintas y con mentalidades muy distintas, pues evidentemente llega la fricción. Entre otras cosas, no pueden entender cierta relajación de costumbres por parte de los cristianos con las poblaciones musulmanes, y esto no solo es un problema del ejército cristiano, esto es un problema también en el ejército almohade. De hecho, sabemos, por ejemplo, que el ejército almohade, cuando llega a Sevilla, se divide en 5 campamentos distintos. El propio califa manda a hacer 5 campamentos para no mezclar tribus de distinto origen que pudiera suponer un enfrentamiento entre ellos. Entonces hay que pensar que una campaña de este tipo, tanto por una parte como por la otra, supone por parte de sus, digamos, comandantes en jefe, tener muy controladas el orden, pero el orden público dentro de su propio ejército, ¿no? El califa almohade en 1212, cuando se plantea la batalla, es Muhammad Nasir. An-Nasir es el cuarto califa almohade. Es el que logra conquistar las Baleares, que era la zona que había quedado todavía en poder de los almorávides. Y An-Nasir va a dirigir él personalmente una campaña contra lo que es ahora Túnez y va a vencer también allí a los almorávides, de manera que él podía ser un dirigente militar eficaz. Y An-Nasir está perfectamente informado porque él desplaza su ejército, pero desde antes, porque él ya un año antes llama también a la Guerra Santa. La yihad es fundamental también para el mundo almohade. El ejército almohade es un ejército muy pesado de mover. Necesitan reclutarlo, reunir provisiones, organizar el cruce del estrecho. Eso no se improvisaba. Con gentes que no solo vienen del norte de África, sino que también vienen de Egipto, de Siria, se convoca a turcos y desembarcan con un gran ejército que instalan en Sevilla. Aunque el rey de Navarra, Sancho el Fuerte, no aparece en Toledo en la fecha indicada,
El rey castellano Alfonso VIII, unido al rey de Aragón y al resto de cruzados, parte rumbo sur y se adentra en territorio almohade. El planteamiento de los cruzados que se reúnen en Toledo era ir avanzando lo más rápidamente posible hacia el sur en busca del ejército almohade. O sea, hay un objetivo muy claro que es buscar un enfrentamiento directo en campo abierto con los almohades. Evidentemente un ejército medieval, si no tiene puntos de avituallamiento en el sentido sobre todo del agua, y el agua no es tanto un problema que lo es por las personas, sino que es un problema también por los animales. Por ejemplo, los caballos de batalla tienen que estar en perfectas condiciones. No puedes llegar con un animal de guerra en una mala condición en campo de batalla. Entonces está claro que todo el trayecto es buscando las aguadas. Prácticamente al quinto día de salir de Toledo, el día 20 de mayo de 1212, la vanguardia del ejército castellano asalta el castillo de Malagón. Y emprenden el asedio del sitio y finalmente lo conquistan. Las consecuencias son totalmente indeseadas para los reyes cristianos porque prácticamente se aniquila a toda la población de Malagón en un procedimiento que era también habitual en el mundo de las cruzadas, en el mundo europeo. Evidentemente la península seguía otras tradiciones y era inadmisible esa matanza sin motivo cuando además se había producido la rendición del sitio. Y bueno, pues toda esa situación va a cristalizar, va a estallar definitivamente con Calatrava. Ya en Calatrava se presentan las primeras dudas. La primera duda era si merecía la pena entretenerse, perder tiempo en la conquista de Calatrava o si por el contrario había que olvidarse de Calatrava y seguir adelante. En Calatrava también se pararon. La toma de Calatrava marca un antes y un después en el ejército cruzado y bueno, pues uno de los mayores especialistas en Calatrava es precisamente Manuel Retuerce, que forma parte de nuestro equipo. Soy Manuel Retuerce Velasco, soy el director de este yacimiento desde hace... Pero hay veces que me olvido. Creo que son 38 años. Calatrava está al sur del Guadiana, en la orilla izquierda del Guadiana. Es la población más importante. No se podía dejar una población tan importante como esta sin tomar, entre otras cosas, porque desde la retaguardia se podía atacar al ejército cristiano que está avanzando. Cuando llegan a Calatrava, ponen sitio a la fortificación y se produce un enfrentamiento contra los almohades. No sabíamos que íbamos a encontrarnos a quitar todo un derrumbe de la coracha, de repente un cuerpo con la lanza al lado y lleno de flechas, que se relaciona directamente con lo que es la batalla. Pero bueno, muerta no, herida, porque no había caído, no es un paquete caído en el río, estaba apoyada en el muro, estaba claramente apoyado, como si hubiera estado agonizando y se hubiera apoyado, aparecía aquí. Uno de los defensores de Calatrava que cayó y que quedó tirado en el lecho del río con su lanza, con 4 flechas, y que estuvo abandonado desde el 30 de junio de 1212 hasta el año 1985. Bueno, la verdad es que el combatiente que aparece aquí muerto en este momento es el único combatiente conocido de la campaña de las Navas de Tolosa. Conocido con restos. Conocido con restos, documentado. Tras 2 días de asedio, Calatrava, la ciudad musulmana más importante de cuantas se levantan entre Córdoba y Toledo, resiste el envite de las fuerzas cruzadas. No obstante, esa calurosa noche ocurre algo inesperado. Los defensores de Calatrava ya sabían lo que había sucedido en Malagón. Cuidado, que nos puede suceder aquí lo mismo. Y viendo lo que había sucedido en Malagón, bueno, pues sabemos también por las fuentes escritas que en la noche varios notables de la ciudad descienden con unas sogas por las murallas
quizás a escondidas del almohade, como dicen las fuentes, porque el que está aquí al frente de las tropas militares es un andalusí. Los andalusíes no se llevan bien con los almohades. Se sabe que durante toda la noche la delegación, vamos a llamarla así, de la ciudad va directamente a la tienda de Alfonso VIII y se produce un acuerdo. Se les deja salir a toda la población con sus caballos, etcétera, lo cual lo más seguro es que no fuera muy bien visto por los ultramontanos, que no lo vieron demasiado bien, porque si vienen en plan cruzada no es para que esto se lo des a los calatravos, sino que habría que repartirlo quizás con todos los que intervenimos aquí. Parece sentarle muy mal que, bueno, pues que haya una capitulación y que se respete la vida del caid y de la gente que vivía en Calatrava. Al día siguiente, las murallas de Calatrava son testigo de cómo buena parte de los soldados ultramontanos decide abandonar las filas del ejército cristiano. Sin embargo, la pena por su deserción no dura demasiado entre los cruzados. Sancho VII de Navarra, conocido como el Fuerte, se presenta al fin en el campamento cristiano. Le sigue una hueste de 200 caballeros navarros, a los que a su vez siguen cientos de infantes, peones y arqueros. Por primera vez, los reyes Pedro II de Aragón, Alfonso VIII de Castilla y Sancho VII de Navarra lideran la marcha del ejército cruzado. Su destino, por el momento, serán los pasos de Sierra Morena. Cuando el califa almohade tiene noticias del acercamiento de la marcha del ejército cruzado, lo que hace es poner en movimiento su propio ejército, acercarse desde Sevilla primero hasta Jaén, pero al saber que ya los cruzados han llegado a Calatrava y que se ha producido entonces de la capitulación de Calatrava, lo que hace el ejército almohade es adelantar sus posiciones desde Jaén a Baeza y posteriormente desde Baeza hasta el lugar en el que hoy está la localidad de Santa Elena. Él pensaba que por lo menos 20 días o un mes Calatrava resistiera, pero claro, cae a los 2 días, pues le da poco tiempo, entonces tiene que avanzar su ejército a los pasos de Sierra Morena, o sea que hay unos 14 días para mover todo ese ejército. A mí personalmente me da la impresión de que el califa no quiere entrar en guerra. El califa lo que está haciendo es taponar un sitio donde es una locura meterse. Si te metes ahí, estás muerto, porque el que conozca el escenario de la batalla es un sitio imposible, absolutamente imposible. La zona de Sierra Morena es una zona orográficamente muy compleja, muy abrupta, y bueno, pues el ejército cristiano cuando entra por el paso del Muradal, el camino tradicional entre la meseta de comunicación entre la meseta y Andalucía es ese. Pero eso no quiere decir que siempre tengan suerte, porque hay más de un testimonio de Navas que, por ejemplo, cuando cruzan la actual Sierra Morena, se quejan del problema que tienen de que están pasando sed, de que hace mucho calor, y que lo están pasando realmente mal. No es fácil pasar. Todos los estudios que venimos haciendo de carácter topográfico, de curvas de nivel, de pendientes, nos van indicando que por allí no es fácil moverse. Sobre todo si pensamos en eso que decía, no solo el ejército con sus caballerizas, sino todo lo que va detrás, porque esta gente cuando llega la noche tendrán que darle de comer a los animales, tienen que darle de beber, ellos tienen también sus necesidades, lógicamente, en un terreno muy, muy complicado y no es fácil moverse con tanta gente por allí. Entonces, pues, el ejército cruzado, el ejército cristiano, inicia el recorrido hacia la toma de Castroferral. Castroferral, es verdad que hasta este proyecto, hasta que empezamos a trabajar en este proyecto, pensábamos que era poco más que un puesto de vigía que controlaba ese paso. Y bueno, pues las intervenciones arqueológicas que estamos desarrollando en el marco del proyecto han sacado a la luz una fortificación mucho mayor de lo que esperábamos, construida en época romana y reutilizada sucesivamente en época andalusí.
El ejército cristiano toman el castillo y cuando toman el castillo se dan cuenta, bueno, pues dónde está ubicado el inmenso ejército almohade y la dificultad que tienen de acercarse debido a esa orografía tan complicada, tan difícil, tan abrupta, como decía antes, hacia el ejército almohade. Quedan 3 días para la batalla que está llamada a ser la más numerosa de cuantas se produjeron en la Edad Media en la península ibérica. Tanto el rey de Castilla, Alfonso VIII, como su consejero, el arzobispo de Toledo, son conscientes de estar ante un hecho que podría ser determinante. Los pasos de la sierra, bien protegidos por an-Nasir, son ahora la mayor preocupación del monarca. Según la leyenda, un pastor sería el encargado de mostrar al ejército un paso alternativo al de la losa. Un paso capaz de situarle frente al califa almohade. Aquí, en este contexto, es donde hay que situar el surgimiento de esa figura providencial que le dice a estos reyes que conoce un camino que es mucho más sencillo por el que el ejército puede pasar. Es decir, la sierra estaba habitada, que hubiera un pastor, a mí no me resulta algo distorsionador. Que fuera cristiano podría ser. Yo creo que hubo colaboración entre algunos andalusíes con los cristianos. Siempre ha habido adalices, bien gente de frontera, que conocía muy bien todos esos pasos. Y yo creo que el pastor es una persona de ese tipo, ¿no? Alguien que conocía perfectamente la línea de frontera y los fue guiando, ¿no? Alguien tuvo que guiarlos, llevarlos por la senda idónea, salvando los obstáculos más importantes, como es el paso de la losa. Y vamos a ver si ahora conseguimos, con estas investigaciones, con estos trabajos, con las nuevas técnicas del AIDA, poder determinar por dónde tuvieron que circular los ejércitos cristianos hasta plantarse donde tenían que plantarse. Cuando los cristianos consiguen bajar desde la cima de Sierra Morena, establecen su campamento en un lugar en que hay el campo de batalla, que está bien localizado, de las Navas de Tolosa, que se conoce como la Mesa del Rey. Y es allí donde establecen su campamento. Interesa señalar el grado de sorpresa con el que los musulmanes, con el que el califa almohade vio cómo los cruzados habían conseguido bajar sin ser vistos y cómo habían plantado el campamento enfrente del suyo prácticamente sin darles capacidad sin tener capacidad para reaccionar, ¿no? En el momento en que hay un cambio de dirección del ejército cristiano no previsto, porque es evidente que no estaba previsto por el califa, todo lo que es su planteamiento y su orden de batalla cambia radicalmente y le obliga a improvisar. Lo obliga a improvisar y además le obliga a improvisar en un sitio donde de tener la supremacía pasa a estar, porque eso sí sabemos dónde es la batalla, en una situación de igual a igual. Y eso es lo que iguala la partida. Hay un cronista de la época, Juan de Osma, que lo describe con 2 palabras, lo que sintió el califa, ¿no? Es temor y estupor. O mejor dicho, estupor y temor. Primero el estupor ante el hecho de que se encontraba con un campamento plantado a unos cuantos centenares de metros del suyo y, por supuesto, lo que siente es temor. Y siente temor porque los almohades nunca habían querido dar la batalla. Al contrario de los planes cruzados que pasaban por buscar una batalla, el califa había maniobrado todo lo posible para evitar ese enfrentamiento y de pronto se lo encontraban, ¿no? Yo creo que an-Nasir, el califa almohade, está viendo venir la complejidad, lo que se le viene encima. El problema es que si hablamos de esas cifras tan desmesuradas que nos citan las fuentes, allí no tenemos espacio para tantísima gente. Normalmente al enemigo al que se derrota se le atribuye una gran cantidad de efectivos porque eso agranda la magnitud de la victoria. O, por ejemplo, se disminuye un contingente para justificar una derrota.
Luego, las cifras que dan los cronistas siempre hay que ponerlas entre comillas, cuando no descartarlas directamente. No son creíbles. Nos planteamos, en el marco del proyecto, que algo que tendremos que confirmar o rebatir, si pudieran haber existido 3 campamentos distintos, uno por cada uno de los reinos cristianos peninsulares. Puede que hubiese otro campamento alternativo o que en la mesa solo estuvieron los principales efectivos que tenían un control más directo del campo de batalla, que el resto de los combatientes estuvieran en las laderas, en las zonas más próximas con el agua, zonas donde podía ser más factible acampar. El ejército cruzado se mantuvo durante un par de días en ese campamento y durante ese par de días toda la actuación del ejército almohade consistió en intentar provocar a los cruzados para que abandonasen el campamento, para que salieran a luchar, pero luchar de una forma desorganizada, de una forma desordenada. Y eso se evitó. Es decir, en este caso, la disciplina se impuso. En cuanto a la batalla, sabían muy bien ambos contendientes que era una batalla definitiva, un encuentro definitivo para resolver la situación. Y con una bula de cruzada, tú no te puedes ir de rositas. O plantas cara, pero no te puedes volver. O sea, moralmente es impensable que 3 reyes cristianos decidieran darse la vuelta, ¿no? Ellos tienen que llegar hasta el final, y esto está en consonancia con las propias cosas que le dice Alfonso VIII en la batalla a Jiménez de Rada. Aquí muramos los dos. O sea, esto es lo que hay. O sea, tenemos que ir a por ellos. Si nos sale bien, estupendo. Si no, morimos. La noche del 15 de julio de 1212, a unas horas de la contienda, los reyes cristianos disponen sus ejércitos en el campo de batalla. En el campo de batalla de las Navas de Tolosa nos encontramos el enfrentamiento de 2 tradiciones militares muy bien aquilatadas y diferentes. En el ámbito cristiano se venía desarrollando una caballería pesada que actuaba mediante cargas en las que el caballero y el caballo formaban un bólido, una unidad, pero para llevarla a cabo resultaba necesario que se articulasen las fuerzas disponibles, normalmente en distintos grupos. Una vanguardia, un cuerpo central, una retaguardia, con 2 alas. Y además, los distintos cuerpos se organizaban en filas, de tal forma que la carga se fuera produciendo poco a poco, es decir, una primera oleada, una segunda oleada, una tercera carga, etc. Y de esa forma, lo que se iba produciendo era la ruptura de las filas enemigas. En el mundo islámico, y en particular en el mundo almohade, quizás el elemento más básico, más importante, es la caballería ligera. Una caballería ligera que le permitía hacer varios tipos de movimientos. Por una parte, un tipo de movimiento de ataque y retirada, y de hecho los almohades contaban con arqueros a caballos que fingían atacar y se retiraban, intentando siempre provocar un ataque descontrolado, una reacción descontrolada de sus enemigos. Eso es un tipo de táctica, el tornafui, que ya se conocía en el mundo oriental, en el mundo cruzado, y desde luego era un movimiento muy conocido en las fronteras ibéricas. El califa almohade creó un campamento fortificado en el que estaba él rodeado de su guardia personal, la famosa Guardia Negra, la guardia formada por esclavos negros que según algunas tradiciones estaban encadenados. Por delante había un cuerpo de caballería almohade y andalusí, una vanguardia todavía más avanzada, formada por los voluntarios de la Guerra Santa, y a un lado y a otro, izquierda y derecha, había grupos de caballería ligera, sobre todo de arqueros, que fueron los primeros en intervenir. Según lo que se dice hasta ahora, cuando el ejército cristiano se pone en marcha, el ejército cristiano que estaba luchando cuesta arriba, por tanto con una dificultad añadida, tenemos que pensar que hay una carga cristiana contra la primera línea del ejército almohade. La primera línea del ejército almohade estaba compuesta por voluntarios de la Guerra Santa. Voluntarios de la Guerra Santa era gente que estaba muy motivada, pero que no tenía una formación militar. Y ahí se monta una gran carnicería, porque los cristianos no deben dejar prácticamente a ninguno de esos destacamentos vivos, ¿no? Por lo tanto, fueron prácticamente arrasados. Lo que tienen detrás son los cuerpos especializados almohades. Y ahí es donde se entabla la batalla seria, ¿no? Las actuaciones de los arqueros montados que estaban en los flancos fue insuficiente.
cuando la vanguardia llega al cuerpo central, es absorbido, y entonces es cuando se produce la segunda gran oleada, es decir, la entrada en combate de los cuerpos centrales del ejército castellano. Pero sí que es verdad, una de las fuerzas más potentes del ejército almohade eran los andalusíes. Y los pusieron para contener los primeros choques de la caballería pesada cristiana. Había problemas entre los andalusíes y el califa almohade. No lo dicen todas las fuentes, pero parece que había ciertos problemas. Se achaca que pudiera ser porque al-Nasir manda ejecutar al alcaide de Calatrava por haberse rendido, y parece ser que los andalusíes se retiraron. Y eso provocó la retirada de los demás. Ellos estaban con los árabes y con los norteafricanos. Pese a la deserción de los andalusíes, el ejército musulmán absorbe la segunda carga cristiana. La batalla se recrudece. Los muertos se cuentan por miles. Y llega un momento en que incluso están cediendo las líneas cristianas, y eso obliga a Alfonso VIII y a Jiménez de Rada y a los demás a intervenir en persona y a hacer una carga para romper eso. Evidentemente, ante una situación crítica, pues entra en masa el ejército. Y fue el choque definitivo. Trae en combate las retaguardias. El objetivo era muy claro, evitar lo que le pasó en Alarco, ¿vale? Aprendió Alfonso VIII esa lección. Entraron como una punta de flecha, fueron ellos los que envolvieron a los ejércitos musulmanes, destrozaron todas las líneas. Los ejércitos musulmanes ligeros tenían otro movimiento que era estelar, que es el envolvimiento por las alas, que le permitía bien atacar por los flancos o bien rodear por completo a una formación enemiga y atacarles desde la retaguardia. Eso sabemos que había ocurrido, por ejemplo, en Zalaca, en Alarcos, y eso fue lo que intentaron también los musulmanes en las Navas de Tolosa, pero no les salió bien. No le fue posible llevarla a cabo ese movimiento envolvente. Y hay que tener también en cuenta que el ejército almohade, el califa almohade, no estaba buscando la batalla, se la encontró. Todo permite pensar que el terreno en el que se está luchando no favorecía la tradición de la caballería ligera y envolvente almohade, pero sí favorecía el desarrollo de las cargas cruzadas. Lo que a todas vistas parece es que la sucesión de cargas fue la adecuada. El último movimiento táctico era el asalto del campamento almohade, que estaba relativamente fortificado. No estamos seguros, porque las fuentes no son nada claras, porque no hay ninguna fuente suficientemente fiable, cuál es el primer contingente que sobrepasa a esa guardia personal y que entra en el campamento o que rompe las cadenas, por utilizar una imagen que nos puede resultar familiar, ¿no? Desde luego, el asalto de Sancho VII de Navarra ha quedado mitificado en la propia historia del reino de Navarra. Tienes que hablar de una carga de los tres reyes muy relativo, ahí están cargando todos. No son solo los reyes, están cargando ellos, las órdenes militares, las milicias concejiles castellanas. Las milicias concejiles son un elemento clave en toda la batalla, ¿no? O sea, una de las cosas curiosas de la Nava de Tolosa es cómo un ejército relativamente pequeño fue capaz de acabar con un ejército que, bueno, como dato, y esto es Jiménez de Rada, dice que ellos, después de la batalla, cuando ocupan el campamento almohade, ocupan solo una tercera parte de su extensión. Es decir, es 3 veces más pequeño el ejército cristiano que la almohade. A partir de ahí sería, bueno, la toma del llamado Palenque, donde está la tienda del califa, el asalto a esa posición de mando del ejército almohade y luego el ataque final al campamento y la persecución. Porque aquí sí que está claro que hay una persecución con el objetivo de acabar lo máximo posible con todo el contingente almohade. Y esa es lo que provoca realmente una gran matanza. Hay un tratadista del siglo XIII que explica con una frase muy gráfica que el que huye en una batalla es uno de los de la muerte, porque cuando huye ya no tienes esa capacidad para defenderse. Y hubo una persecución muy larga que duró toda una noche y muy sangrienta del ejército almohade y andalusí que había sido derrotado, que había sido desmantelado en las Navas.
Los cristianos se dedicaron a entrar de huello, a acabar, asesinando a todo aquel combatiente que encontraban en el camino. La dirección era muy clara, era desde el punto de vista estratégico, no solamente contentarse con ocupar las primeras plazas, que es Castroferral o la zona propia donde se produce el conflicto bélico. El objetivo fue entrar en otras fortificaciones que se supone estarían muy mermadas después de la derrota, porque sus guarniciones posiblemente hubiesen participado en el combate, entre ellas Baños de la Encina, el castillo en el que nos encontramos, ¿no? Y a renglón seguido está la ciudad de Andújar. Se conquista Andújar, se conquista Vilches, se conquista una serie de plazas que cerraban un poco el acceso a dos importantes ciudades del Alto Guadalquivir, que es Úbeda y Baeza, que también intentaron conquistarla. Hubo una batalla en pos de conquistar Úbeda. Lo que pasa es que, según la fuente, hubo un problema de salud de los ejércitos cristianos, habrían bebido agua que no estarían en buen estado y cogieron una desentería que prácticamente lo obligó a retirarse. Pero aparte de la degollina, de acabar con el enemigo, el objetivo lo tenemos muy claro y era crear esa cabeza de puente que a la postre sería fundamental para conquistar en muy poco tiempo todo lo que es la Alta y la Baja Andalucía. Si te derrotan, Dios no está de tu lado, con lo cual ningún poder, sobre todo un poder como el almohade, que hace una apuesta muy fuerte de que representa la voluntad de Dios en la tierra, pues si sufre una derrota de ese calibre, eso plantea un problema. Lo cual no quiere decir necesariamente que los efectos se hiciesen notar inmediatamente, porque los propios problemas que surgen en el lado cristiano hacen que ellos tampoco puedan aprovechar todo lo que era aprovechable de esa primera derrota. Una vez que se produce la derrota, el califa Nasir tuvo que volver sobre sus pies. La situación política aquí era muy inestable y no tuvo más remedio que volver a su sede califal, y prácticamente acentuó más la crisis del imperio almohade hasta prácticamente su desintegración. La muerte de An-Nasir ocurre al año siguiente y es una muerte que ocurre en circunstancias que no están claras. No se sabe si muere de muerte natural, si muere envenenado. Si muere envenenado o si muere asesinado, pues eso denota que hay una insatisfacción interna causada por esa derrota que hace que las aguas se enturbien, ¿no? La victoria de las Navas permitió al reino de Castilla hacerse con el control de esa ruta jalonada de fortificaciones que enlazaba Toledo con Sierra Morena. Y esa era precisamente el área en el que se había estado debatiendo, en el que se había estado guerreando durante siglo y medio. La batalla en sí supone ya el principio del fin, no el fin, el principio del fin. Pero además hay otro elemento más, y es que los cruzados consiguieron controlar algunos de los pasos de Sierra Morena. Y eso explica por qué los especialistas suelen decir que la victoria de las Navas abre las puertas del Valle del Guadalquivir. Se le abre las puertas de algo que todos sus antecesores anhelaban, y era poder entrar y conquistar el territorio enemigo, el territorio infiel, el territorio más rico de lo que era la península ibérica en esos momentos. Allí estaban las ciudades más florecientes, entre ellas, como no, Córdoba y Sevilla. De lo que más me llama la atención es la rapidez que tuvo la difusión de la victoria cristiana. Esta victoria se difundió por todas las cortes rápidamente, fue conocida en todos sitios y aún hoy me sorprende con los medios de aquel entonces, esos medios muy rudimentarios para lo que tenemos ahora, es la rapidez con la que llegó a todas partes la noticia y cómo se convirtió en un referente no solo para la península ibérica, sino también para el mundo cristiano occidental. Frente a lo que se piensa ahora de que casi no había comunicaciones y no había contactos entre unos territorios y otros, eso es absolutamente falso. Las noticias corren por todo el continente. Uno de los fenómenos, por lo menos en el plano historiográfico, que a mí siempre más me ha llamado la atención y me sigue llamando la atención, es la desproporción que existe entre la importancia objetiva
que tiene la batalla en el contexto en el que se produce y la repercusión historiográfica posterior que tiene, que acaba convirtiéndose pues, en un mito, forma parte de los hitos, de los grandes hitos en la formación del reino de Castilla y después de Castilla y León y más tarde de la propia historia de España, ¿no? Luego, posteriormente, pues ha habido un uso muy ideológico de ella, ¿no? Que ha llegado, desgraciadamente, incluso hasta nuestros días. O sea, se está hablando, incluso hoy, de unas connotaciones ideológicas de la batalla que están completamente fuera de lugar. Porque encima son dos culturas las que se enfrentan. La de la nava de Tolosa significa dos mundos enfrentados que vence uno como podía haber vencido el otro, porque podía haber caído la batalla a manos almohades, pero por una serie de circunstancias no vence los almohades. Va a pasar después a la cristiandad y va a ser recordada además como fiesta muy, muy importante, que era la exaltación de la Santa Cruz. Y esa fiesta ha estado hasta principios del siglo XX. Desde el momento mismo de la batalla. Esto no es un invento de los historiadores posteriores, es decir, es que los propios testigos y las generaciones inmediatamente posteriores lo que nos están diciendo es que como consecuencia de esa batalla va a desaparecer Al-Ándalus, o Al-Ándalus va a quedar condenado. Bien, desde una perspectiva militar eso no es así. De hecho, la batalla que ocurre en 1212 no acaba con el imperio almohade. Habrá que estudiar y ver toda esa evolución, a qué condicionantes de historia de las mentalidades ideológicos, etcétera, está sujeta, pero evidentemente en el momento, en la Edad Media, que es lo que importa para la historia medieval española y la historia posterior, es que abrió la puerta del Guadalquivir. Los cronistas de la época hicieron correr la noticia de la victoria cristiana desde Escocia hasta el sur de Italia. Pese a ello, durante 8 largos siglos, la cultura material de la batalla de las Navas de Tolosa ha permanecido oculta bajo tierra. Hoy, sin embargo, un equipo de arqueólogos e historiadores trabaja para entender mejor su legado. El legado que castellanos, navarros, andalusíes o almohades dejaron en la península. Yo creo que en este proyecto lo más relevante, con diferencia, es que por primera vez se está haciendo un enfoque arqueológico. O sea, vamos a olvidarnos de lo que han dicho las fuentes, vamos a olvidarnos hasta cierto punto, claro, de las interpretaciones que se han hecho a la batalla y vamos a hacer un análisis de qué es lo que nos dicen los materiales y su posicionamiento geográfico. Nosotros estamos poniendo en marcha una metodología diferente. Todo se registra en el lugar en el que aparece, porque no solo queremos determinar la zona de campamentación, la zona de batalla, los caminos por los que uno y otro ejércitos se desplazaban, sino que queremos también apurar al máximo la información de esos objetos, donde estaban las tiendas del rey, del arzobispo de Toledo, de los nobles. Habría otros espacios destinados pues, a algo tan básico y tan esencial como el cambio de herradura, que se hacía por la noche. Entonces queremos poder determinar esas áreas funcionales, y eso solo puede hacerse a través de un estudio muy exhaustivo, muy pormenorizado, ubicando, georreferenciando cada uno de los objetos que encontramos. Nos puede dar muchas pistas, nos permite recuperar la cultura material de esa época, por ejemplo, el armamento que se utilizaba. Hay cosas que nos permite saber, el registro arqueológico es fundamental. Entonces, para nosotros, lo importante, el testimonio arqueológico. Y al lado de él, en la misma importancia, la revisión de todas esas fuentes. Porque evidentemente un hecho como la batalla de las Navas de Tolosa, sin las fuentes literarias, tampoco lo podrías abordar. Porque claro, te dan una cantidad de información impresionante, pero hay que ir a por todas las fuentes y hacer un buen cribado de esa información. Por desgracia, un proyecto como este ya nace condicionado. Y nace condicionado por un hecho que para todos nosotros es tristísimo, que es el expolio arqueológico. Y eso va a condicionar cualquier lectura de la batalla, porque claro, se ha perdido mucho testimonio. Y francamente, una punta de flecha es un objeto sin valor en el momento en que la sacas de un contexto. Lo que te da mucha información es dónde ha aparecido, cómo ha aparecido, a qué tipología responde. Y en ese sentido, ese expolio ha sido demoledor.
pero nos ha sorprendido también la cantidad de puntas de flecha que aparecen. Y bueno, estamos en ello y hasta el momento los resultados que estamos obteniendo son más satisfactorios incluso de lo que esperábamos. En 1212 se produjo en Sierra Morena la primera y única cruzada de la Edad Media, cuyo objetivo explícito fue librar una batalla campal. Las fuentes, como suele ocurrir en estos casos, nos hablan de Alfonso VIII, el de las Navas, o de Muhammad an-Nasir, príncipe de los creyentes. Sin embargo, el testimonio arqueológico desvela que en las Navas combatieron decenas de miles de personas, muchas de las cuales iban armadas con arcos y flechas, y representaban los estamentos más bajos de la sociedad. Los textos históricos apenas los mencionan. Su muerte, no obstante, contribuyó de igual manera a forjar la leyenda de una de las batallas más famosas de nuestra historia. Los historiadores dedicamos buena parte de nuestra vida a estar entre libros y entre fuentes y le dedicamos muchas horas de trabajo fuera de los horarios habituales y normalmente además aprovechamos nuestras vacaciones para trabajar con un poco más de tranquilidad, cuando uno ya no tiene que dar clase y se puede refugiar en una habitación llena de libros o en la sala de un archivo es cuando resulta más productivo. Y el recuerdo que yo tengo en la elaboración de mi trabajo monográfico sobre las Navas es el de las playas de Málaga con mi hija muy pequeña, en la que mientras ella con 4 o 5 años se dedicaba pues, a jugar en la playa, yo estaba sentada en una sillita de playa con una sombrilla y 2 bolsas, una en la que llevaba las toallas y los bocadillos y el agua, y otra en la que llevaba libros y fotocopias, ¿no? Tal vez por eso en la dedicatoria del mismo está dedicado a mi hija Pilar por todos los cuentos que hemos leído y por todas las olas que hemos saltado. Claro, que a eso es a lo que yo me dedicaba cuando mi hija me reclamaba y me sacaba de la lectura de las fuentes islámicas o cristianas que tuviera entre manos aquella tarde y me reclamaba para poder jugar en el mar, ¿no?